Hoy hay una artista que se llama María Marta Fasoli, es una acuarelista marplatense de tus tierras, de tus pagos. En esta serie ya la habíamos presentado, pero esta vez nos trae una serie que se llama Mares, que son collage en acuarela, como podés ver, con unos azules hermosos. Lindísimos sus azules. Así que si les gusta pueden meterse en el QR que está abajo mío, acá, y ahí comprar las acuarelas de María Marta Fasoli. Qué linda esa también. Acá, ahí está. Excelente. Muy bien. Guerrilla. Nos vamos a los 70. Y crímenes de lesa humanidad. Exactamente. La semana pasada la Cámara Federal declaró como una violación a los derechos humanos un atentado que cometió Montoneros en julio de 1976, durante la dictadura, al comedor de la Coordinación de la Policía Federal. Es un atentado que dejó muchísimos muertos, 24 muertos, entre ellos una civil y suboficial, es decir, policías de bajo rango. Fue un crimen tremendo. Entonces, me gustaría que pensemos la dimensión jurídica de la violencia armada. Es decir, ¿qué pasó con el juzgamiento a las guerrillas desde la transición hasta acá? ¿Y cómo se tipificaron estos crímenes? Lo primero que hay que decir, vamos a la transición, vamos a 1983. La primera semana de gobierno, ¿qué hace Alfonsín? Va a emitir dos decretos, uno muy conocido, uno menos conocido. El muy conocido es el decreto para juzgar a las juntas militares, ¿no?, que va después a llevar a los juicios de 1985. El menos conocido es el decreto que también indicaba que había que juzgar a las cúpulas de las guerrillas. Este es un decreto muy importante porque nosotros vamos a tener en la década del 80 un juicio. Es decir, lo primero que hay que decir es que la gran mayoría de los miembros de las organizaciones armadas fueron desaparecidos durante la dictadura. Los que sobrevivieron, los miembros, las cúpulas de la guerrilla, en especial los de Montoneros, que es los que tenían más sobrevivientes dentro de las cúpulas, entraron en este decreto. ¿Quiénes estaban? Firmenich, Vaca Narvaja, Galimberti, Perdía, Obregón Cano y también del ERP Gorriarán Merlo, que era el único que estaba vivo del ERP. De todos estos grupos, ¿quiénes fueron juzgados acá? Bueno, Firmenich. Firmenich fue extraditado desde Brasil en 1984, fue juzgado y condenado a 30 años de prisión, que cumplió, como vamos a ver, entre 1984 y 1990. Y después Obregón Cano también fue juzgado, pero luego en 1987 fue absuelto. Entonces acá ya tenemos un primer juicio. No es que nunca hubo juzgamiento. Acá tenemos un primer juicio contra los miembros de la guerrilla. ¿Qué pasa en 1990? Menem va a indultar no solo a los miembros de las juntas y a los diferentes militares que también estaban presos, sino también a los guerrilleros. Y acá es interesante ver la diferencia entre Milei y Menem, porque ahí hay un contraste muy fuerte entre Menem y Milei, ¿no? Porque Menem hace estos indultos en nombre de la reconciliación, ¿no? La idea de Menem era: tenemos que reconciliarnos para poder mirar adelante, olvidar para mirar hacia adelante. En Milei o en el gobierno actual o en los cambios de época hay una idea más de justicia retributiva en relación con las organizaciones armadas, ¿no? La justicia pensada en gran parte como venganza en relación con las violaciones, con las organizaciones armadas. En el 2004 se anulan los indultos y se reabren los juicios, pero solamente los juicios a los militares. ¿Por qué? Porque los crímenes cometidos por los militares durante la dictadura son considerados crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles. No es el caso de los crímenes de las organizaciones armadas, es decir, de los crímenes cometidos por las guerrillas. ¿Por qué? Porque fueron considerados delitos comunes. Y acá la gran pregunta, o lo importante que hay que ver es: ¿qué se necesita para que un crimen o para que una organización armada, para que esos crímenes entren como crímenes imprescriptibles, como crímenes de lesa humanidad? Y acá retomo los argumentos de Rodrigo Tizón y Hernán Confino, que acaban de sacar un libro que se llama Anatomía de una mentira. Y en una parte de ese libro ellos analizan, bueno, ¿qué se necesita para este crimen? Bueno, según el derecho internacional, lo que vos necesitás para que una organización armada no estatal sea considerada terrorista y por ende crímenes de lesa humanidad, en principio que hayan controlado territorio, que tengan control del territorio y además que la violencia, y lo voy a leer, que los atentados sean sistemáticos y generalizados contra la población civil. Entonces acá tenemos una diferencia grande entre lo que era Montoneros y lo que indica el derecho internacional que se necesita. Porque, bueno, en principio porque Montoneros no controlaba territorio. De hecho, en el momento de la dictadura, la organización Montoneros ya era una organización que estaba bastante diezmada por los crímenes cometidos por la AAA y la persecución anterior. Pero además los crímenes, que son tremendos y que se ha trabajado mucho en la memoria en relación con esto, los crímenes de Montoneros no eran necesariamente generalizados contra la población civil, sino que selectivos, con civiles muertos en muchos casos, pero crímenes más selectivos. Por eso durante muchos años la justicia que dijo, bueno, estos crímenes no son considerados crímenes de lesa humanidad. El otro punto importante, y con esto cierro,
con relación con la imprescriptibilidad es que los militares o los crímenes de los militares fueron considerados imprescriptibles porque los militares en el momento de la transición tenían poder de fuego para evitar ser juzgados. Entonces, como tenían ese poder para evitar ser juzgados, esos crímenes se tendrían que poder juzgar más tarde. Este no era el caso de las cúpulas de las organizaciones armadas, ¿no? Que después de 1983 estaban completamente, o sea, no podían impedir su juzgamiento si hubiesen querido. Ahora cambian un poco los vientos de la política y evidentemente también están cambiando los vientos de cómo hacer interpretaciones jurídicas sobre ese pasado disputado. Interesantísimo. Muy bien.